Bueno, hola, buenas tardes. Después de una semana de receso por uso de aulas para exámenes, retomamos el dictado de la unidad que corresponde de Macro 1. Bien, primero un anuncio, antes de que me olvide, por los feriados que incluso se nos habían pasado, uno de ellos al menos por alto, de este próximo viernes y del viernes siguiente, la clase que estaba previsto para las clases prácticas que estaban previstas para el día viernes, las vamos a dar de manera remota, en lo que los profesores asistentes habían establecido como horario de consulta de los días jueves a las 19 horas. Así que van a utilizar la misma reunión que está cargada en el aula, en la solapa de presentación, para el dictado de esas clases del día jueves. Y bueno, y después de estas 2 semanas retomaremos la presencialidad de la parte práctica. Bien, el día de hoy vamos a ver la unidad número 5, que es el sector externo, y les voy a compartir ahora el material que vamos a utilizar para el dictado de la misma. Bien, entonces el contenido que corresponde que veamos hoy es el que permite pasar de la economía cerrada a la economía abierta, y el objetivo que tiene es mostrar cómo afecta a la economía nacional la apertura de los mercados de bienes y los mercados financieros al resto del mundo. Los contenidos que incorpora esta unidad, bueno, la apertura de la economía, eso nos lleva a analizar en una primera instancia el balance de pagos, los tipos de cambio, luego veremos de qué manera afecta a la función IS la apertura del mercado de bienes. Vamos a ver si la función LM se ve afectada o no por la apertura de los mercados financieros, la relación que hay entre tipo de interés y tipo de cambio. Una vez que resolvemos todo eso, analizamos el equilibrio conjunto de la economía en la economía abierta, y luego veremos cómo se ven afectadas las políticas económicas que se pueden llevar a cabo en una economía abierta, donde entran en conflictividad o entran a jugar cuáles objetivos se consideran más importantes, si el objetivo interno del pleno empleo o el objetivo externo de equilibrio del balance de pagos. Bien, si bien inicialmente dijimos que la apertura de la economía implicaba los 2 primeros puntos que ustedes están viendo, la apertura del mercado de bienes y servicios y la apertura de los mercados financieros, en realidad el proceso es más complejo y incorpora la apertura de los mercados de factores productivos. Porque si los factores productivos, si la apertura de los mercados de factores productivos tienen incidencia, no los vamos a analizar en este caso. Bueno, porque para ello habría que tocar algo que todavía no hemos visto y que es la parte de la oferta de la economía. Oportunamente, unidad 7,
unidad 8, 7 sobre todo, veremos cuando incorporemos ahí el análisis de oferta y demanda agregada, qué puede suceder con la apertura de los mercados de factores productivos. A nivel de lo que estábamos analizando ahora, la única incidencia que tiene en nuestro análisis de corto plazo es en el balance de pagos lo que pueden ser las transferencias que puedan realizar factores productivos argentinos que están trabajando en una economía extranjera, en Brasil, por ejemplo, que pueden haber un trabajador argentino que se desempeñe en Uruguay o en Brasil y que envíe una remesa a su familia en Argentina. Bueno, esa sería la única cosa que tendríamos en cuenta en el análisis de esta unidad, no la incidencia en la parte productiva. Bien, decíamos que comenzábamos el análisis del sector externo con un repaso de lo que es la balanza de pagos. Es que, como ustedes ya deben haber visto, en principios y estructura, la balanza de pagos es el registro de las transacciones entre los agentes económicos de un país y el resto del mundo. Se distinguen dos cuentas principales, la cuenta corriente y la cuenta capital, y como nosotros no vamos a hacer una ejercitación sobre balanza de pagos, no nos interesa mucho cómo es la contabilidad en sí del balance de pagos, solamente lo simplificamos, y esto sí es una simplificación importante, que toda transacción que implique un pago de los agentes económicos nacionales hacia el exterior es un déficit en la balanza. Y todo cobro que se realice o todo ingreso que se genere va a ser un superávit en la balanza de pagos, ¿sí? Insisto, esto es una sobresimplificación porque digamos que se mueven de manera diferente la cuenta corriente y la cuenta capital del balance de pagos y no es tan simple si uno tuviera que hacer la contabilización cuenta por cuenta. Pero sí, en términos generales, es válido esto que hemos planteado acá. Bien, decíamos entonces que hay dos cuentas generales en el balance de pagos, que es la cuenta corriente y la cuenta de capital y financiera, y hay un tercer rubro, no una cuenta en sí, sino un tercer rubro, que es la variación de reservas internacionales, que es donde se refleja lo que sería el resultado económico del balance de pagos. Esta variación de reservas internacionales van a aumentar si hay un superávit en las cuentas que la preceden o van a disminuir si hay un déficit en las cuentas que la preceden. Digo, hablar de superávit o déficit tiene que ver con esto de que aumenten o disminuyan las reservas. En realidad, el balance de pagos siempre se encuentra en equilibrio. Ya vamos a ver por qué eso sucede. Bien, seguimos entonces con el análisis un poco de la estructura del balance de pagos. Les mencionaba que la cuenta corriente registra el comercio de bienes y servicios y los pagos de transferencia. Va a haber una balanza comercial o el saldo de la cuenta mercancías, exportaciones menos importaciones. Va a haber una balanza de servicios, donde tenemos los servicios, las exportaciones y las importaciones de servicios reales. Dentro de esos servicios podemos tener turismo, transporte, seguros, fletes, sin que sea taxativa esa enumeración, es solamente ejemplificativa. Hay una balanza de renta que no es muy conocida, pero es quizás la más importante en nuestro balance de pagos, en el balance de pagos de Argentina. ¿Por qué decimos que es más importante? Bueno, viendo un ítem de intereses
ganados y pagados. Bueno, allí se contabilizan los intereses que genera el endeudamiento externo. Y es de alguna manera lo que hace muy difícil que Argentina tenga una cuenta corriente con saldo positivo, ¿sí? Podemos exportar mucho, que es lo que se intenta hacer cuando se devalúa, por ejemplo, o algún otro tipo de medidas que tratan de incentivar las exportaciones y de desincentivar o hacer más difíciles las importaciones. Normalmente el balance comercial es positivo. Lo que suele suceder es que no es lo suficientemente grande ese saldo de balance comercial para cubrir lo que son los intereses de los pagos al exterior. Bueno, también dentro de esa renta de inversión están las utilidades y dividendos que envían o reciben empresas, ya sea extranjeras que tienen sucursales en Argentina o filiales de empresas argentinas en el exterior. Y las transferencias corrientes que son pagos sin ninguna contrapartida. El saldo de esta cuenta corriente entonces va a ser los ingresos menos los pagos que se realicen. Obviamente, si los ingresos superan a los pagos, tendremos un superávit, y si sucede lo contrario, tendremos un déficit en la cuenta corriente. La cuenta capital y financiera. Bueno, acá se asientan compras y ventas de activos reales y financieros. En la cuenta capital y financiera tenemos una primera cuenta que es la parte capital, que tiene que ver con activos no financieros, no producidos. Puede tratarse de la compra o venta de tierras, puede tratarse de patentes, por poner un activo no real. Y dentro de la cuenta financiera tenemos tres subsectores: el sector bancario, el sector público no financiero y el sector privado no financiero. Dentro del sector bancario está el Banco Central, que fundamentalmente contabiliza los aumentos o disminuciones de la deuda. En el ítem que veíamos anteriormente, en la cuenta corriente, se contabilizaban los intereses. Acá no se contabiliza la deuda, que es un error que suele estar presente, sino que se contabiliza el incremento o la disminución de la deuda. Para saber cuál es la deuda externa argentina, no se puede recurrir al balance de pagos. Hay que buscar otro tipo de estadísticas, no el balance de pagos. El sector público no financiero, las operaciones que realizan los gobiernos de endeudamiento o desendeudamiento del gobierno nacional, local y otros, provincial podría ser. Y el sector privado no financiero, que puede contabilizar tanto ingresos, endeudamiento como desendeudamiento, como la reinversión de utilidades. Hablando de utilidades, si las utilidades se enviaran al extranjero, si un banco o una empresa enviara utilidades a su casa central, eso estaría contabilizado en la cuenta corriente. Si las reinvierte, está contabilizado en la cuenta capital. Bien, lo mismo que antes, si los ingresos superan a los pagos que se realizan, hay un superávit en la cuenta capital, y si los ingresos son menores, habrá un déficit. Y como les decía, el último rubro, no sé si no sabré si es lo más adecuado llamarlo cuenta, sí es un rubro. La variación de reservas internacionales refleja los aumentos o disminuciones que hay en los activos de reserva que tiene el Banco Central, originados en
superávit o déficit del balance de pagos, es decir, de la cuenta corriente menos o más la cuenta capital. Hace un rato yo les decía de que en principio el balance de pagos tiene que estar o refleja siempre un equilibrio que de última se restablece con la venta de activos por parte del Banco Central. Si es que sería esa venta de activos, la disminución de reservas internacionales. Si un país tiene un déficit en la cuenta corriente, eso significa que está gastando más en el extranjero que lo que los agentes del exterior gastan en la economía argentina, y por lo tanto eso debe ser financiado con entrada de capitales. Esa entrada de capitales normalmente va a significar un endeudamiento con el resto del mundo. También podría cubrirse con venta de activos. En definitiva, la cuenta corriente más la cuenta capital termina siendo saldada, termina siendo igual a cero. Hemos hablado o hemos dejado entrever en lo que estábamos diciendo que las reservas eran un rubro importante dentro de una economía. ¿Por qué será que eso es así? Bueno, en principio, cuando uno tiene reservas, se lo considera más confiable. Digo, el resto del mundo va a considerar que nuestra economía es más confiable si el nivel de reservas es lo suficientemente alto como para garantizar que el país puede realizar sus compras en el exterior, puede realizar los pagos a los que esté obligado. Por otra parte, los activos de reserva pueden ser utilizados por el Banco Central para financiar de manera directa los desequilibrios de balanza de pagos. Esto que hablábamos recién, que la cuenta corriente más la cuenta capital no sea igual a cero, sino que sea negativo. Bueno, ¿cómo se puede financiar con las reservas del Banco Central? Puede actuar de manera indirecta también, interviniendo en el mercado de cambios. Si genera una devaluación, por ejemplo, el aumento de las exportaciones que sobreviene y la disminución de las importaciones pueden corregir la balanza comercial, transformarla en positiva o que dé un saldo más importante, suficiente para cubrir un déficit de la cuenta de servicios. También son utilizadas estas reservas para respaldar la circulación de moneda local. Y como no sé si lo dijimos en el punto segundo, si no lo agregamos ahora, posibilitan el pago de la deuda externa. De hecho, cuando un país no tiene reservas suficientes para hacer frente a los pagos de la amortización de la deuda, entra en lo que hemos visto en los diarios en los últimos años como default. Bien, pasamos entonces al segundo punto, que es el análisis de tipo de cambio. O sea, las relaciones económicas que se generan con el resto del mundo necesitan de un medio que la facilite, que es el tipo de cambio. El tipo de cambio puede ser definido de dos maneras diferentes. La que vamos a utilizar nosotros es la que ustedes están viendo. El tipo de cambio va a ser la cantidad de moneda nacional que debemos entregar por unidad de moneda extranjera. ¿Cuántos pesos entregamos por cada dólar? ¿Sí? Y podemos distinguir dos sistemas de tipo de cambio. Tipo de cambio fijo, donde el tipo de cambio es fijado por el Banco Central, comprometiéndose a satisfacer toda la demanda que exista de moneda extranjera al precio que fija, o a comprar todo el excedente
al precio que ha fijado. ¿Sí? Todo el excedente de moneda extranjera que pueda haber en el mercado, a los efectos de que el tipo de cambio no caiga, de que se mantenga en el valor que ha fijado, saldrá el Banco Central a comprar ese excedente. Y tenemos el sistema de tipo de cambio flotante, donde el mercado determina el valor de la moneda extranjera. Este sistema puede ser de flotación libre, donde no hay ninguna intervención por parte del Banco Central, o puede ser una flotación sucia o controlada. ¿Qué significa esto? Que el Banco Central establece bandas de flotación. El tipo de cambio puede valer, por decir algo, 200 pesos. El tipo de cambio de equilibrio que determina el mercado en funcionamiento libre, pero como puede haber algún grado de inestabilidad que el Banco Central puede querer eliminar, puede establecer banda de flotación y decir, bueno, mientras el tipo de cambio fluctúe entre 190 pesos y 210, no intervengo. Si baja de 190 pesos o sube por encima de 110, entonces intervengo, ya sea comprando el excedente para que no siga cayendo el tipo de cambio o vendiendo el faltante para que no supere la banda de flotación fijada. Bien, el tipo de cambio puede ir variando, a pesar de que hemos hablado de un sistema de tipo de cambio fijo. El Banco Central puede hacer que el tipo de cambio sea diferente. ¿Cómo lo va a hacer? A través de una devaluación o de una revaluación de la moneda local. No es correcto hablar de devaluación de tipo de cambio, ¿sí? Por allí, a nivel periodístico, suele ser utilizado erróneamente esa acepción. Lo que se devalúa o se revalúa es la moneda local. Y eso implica que si hay una devaluación, se entrega una mayor cantidad de moneda nacional por unidad de moneda extranjera, y si hay una revaluación de la moneda local, se entregará una menor cantidad de la moneda nacional por unidad de moneda extranjera. Considerando esto que hemos dicho, entonces, la conclusión es que una devaluación encarece el tipo de cambio, por lo tanto, como le decía, es impropio, no es correcto hablar de una devaluación del tipo de cambio, ¿sí? Una devaluación encarece el tipo de cambio y una revaluación lo abarata. Y si estamos en un sistema de tipo de cambio flotante, no hablamos de devaluación o revaluación, sino de depreciación o apreciación. ¿Por qué? Porque no lo hace el Banco Central a este cambio del valor, sino que lo determina el mercado. Una depreciación de la moneda local va a encarecer el tipo de cambio y una apreciación lo va a abaratar. En la bibliografía que nosotros seguimos, si bien hace esta distinción entre devaluación y depreciación, luego sigue utilizando, si yo no recuerdo mal, solamente la depreciación como si el mercado cambiario operara con plena libertad. En el largo plazo, bueno, en el corto plazo el Banco Central puede fijar el valor del tipo de cambio, y eso puede generar desórdenes en el balance de pagos, más allá de que la intervención del Banco Central suele ser o suele estar dirigida a corregir esos desequilibrios precisamente. Digo que en el largo plazo el valor del tipo de cambio se determina, o el valor que prevalece en el largo plazo es la paridad de poder de compra. Es decir, referido a una canasta de bienes que es posible comprar con una misma cantidad de moneda en una economía y en otra.
En ese caso pasamos a hablar de lo que es el tipo de cambio real. Este tipo de cambio real es el tipo de cambio nominal, letra E minúscula, corregido por la entre los precios internacionales, el nivel de precios internacionales y el nivel de precios internos. Como ustedes tienen allí en la formulita que están viendo. Una cosa interesante de hacer notar es el numerador, donde el tipo de cambio nominal está multiplicado por el nivel de precios externos. Como dijimos que el tipo de cambio es la cantidad de moneda local que entregamos por unidad de moneda extranjera, ese numerador no es otra cosa que el nivel de precios externo expresado en pesos, expresado en la moneda local, ¿sí? O sea que arriba tendríamos el nivel de precios externo expresado en moneda local y abajo el nivel de precios interno, obviamente expresado en la propia moneda. Bien, llega el momento entonces de que veamos cómo afecta la apertura de la economía al modelo ISLM. Una parte de la producción nacional se vende en el extranjero y la denominamos exportaciones. Parte de los bienes que se venden internamente no se producen dentro del país, sino que se producen en el resto del mundo y lo denominamos importaciones. Y eso afecta obviamente el mercado de producto y por lo tanto la función IS. Y veremos seguidamente de qué manera lo hace. La función LM no sufre cambios por la apertura de la economía. Si bien hay activos financieros extranjeros que ahora uno puede elegir para optar entre mantener su riqueza en dinero o en bonos, bueno, ahora esta parte a este rubro bonos se agrega la posibilidad de que esos bonos sean extranjeros o se agrega la posibilidad también de que inversores del exterior demanden bonos argentinos, ¿sí? No obstante, esto no afecta la función LM. Va a afectar seguramente más o menos la demanda de dinero, va a afectar seguramente más o menos la oferta de dinero, pero no cambia la función LM en sí. ¿Por qué? Porque sigue dependiendo de las mismas variables que anteriormente y no hay ninguna nueva variable que se agregue para afectar. Es decir, la demanda que pueden hacer los inversores extranjeros va a tener que ver con el rendimiento de los bonos argentinos. Y la demanda que pueden hacer los inversores argentinos va a tener que ver con el rendimiento que puedan tener los bonos extranjeros. En definitiva, todo eso se canaliza a través del mercado de cambio que es uno de los rubros que maneja el Banco Central a través de la política, ya sea monetaria o cambiaria. Y por lo tanto, todo cambio se va a reflejar en un aumento, una disminución de la oferta de dinero y no va a haber, no se expresa como una diferencia o una diferente LM de la economía cerrada. Bien, veamos entonces qué pasa con la función IS o con el mercado de bienes. Ahora la demanda agregada incorpora, como habíamos dicho, las exportaciones y las importaciones. Definitivamente suma exportaciones, resta importaciones. Las exportaciones, como de alguna manera lo anticipábamos recién, dependen del tipo de cambio real y también van a depender del ingreso del resto del mundo. Es decir, si las economías del resto del mundo crecen y por lo tanto su ingreso aumenta,
es muy probable que demanden más bienes de producción argentina, más bienes de los que producimos nosotros. Y las importaciones van a depender negativamente del tipo de cambio real. También, como de alguna manera anticipábamos recién, si el tipo de cambio se encarece, las importaciones se hacen más caras y hay un desincentivo para las mismas. Y van a depender positivamente del ingreso doméstico, del PBI interno. Las exportaciones netas, que definimos como las exportaciones menos las importaciones, reflejan lo que también solemos denominar el balance comercial, ¿sí? Bien, allí tenemos esta función de exportaciones netas que va a depender entonces del tipo de cambio real, del ingreso del resto del mundo y del ingreso interno o del ingreso doméstico. Acá hago una salvedad, ustedes la van a encontrar nomenclada al revés de cómo la escribo yo. Dorbus pone NX en lugar de XN. A mí me resulta más fácil llamarla X por exportaciones y N por netas. Bueno, ellos la nomenclan al revés. Bien, ¿de qué manera afectan estas variables que hemos mencionado a las exportaciones netas? Un aumento del ingreso del resto del mundo mejora la balanza comercial a través de que aumentan las exportaciones. Una devaluación real en el país va a mejorar la balanza comercial debido a que mejora o aumenta las exportaciones, disminuyen las importaciones. Esto merecería alguna atención particular. O sea, para que se produzca una mejora en la balanza comercial debido a una devaluación, se tienen que cumplir determinadas condiciones. Esas condiciones se denominan Marshall-Lerner, las condiciones Marshall-Lerner que aseguran que una devaluación va a mejorar la balanza comercial. Esta condición, si bien nosotros no la vamos a ver en detalle, la tomamos como una premisa, en definitiva, dicen de que para que una devaluación mejore la balanza comercial, la sumatoria de la elasticidad precio de la demanda de importaciones más la demanda más la elasticidad precio de la oferta de exportaciones tiene que ser mayor a cero, ¿sí? En definitiva, a ver si lo queremos explicar de manera más sencilla, si lo tomamos por separado. La elasticidad precio de la demanda de importaciones es mayor que cero, significa de que un aumento en los precios de los bienes que importamos va a desalentar las importaciones en una cuantía suficiente para superar ese aumento en el precio. Y al revés con la función de oferta de exportaciones. ¿Qué garantiza esta condición Marshall-Lerner? Y ahí sí es bueno que no lo omitan del análisis, es que se cumple el efecto o que se da el efecto precio de las devaluaciones. El efecto precio dice que cuando hay una devaluación, las exportaciones en pesos para los productores nacionales se hacen más caras y por lo tanto hay un incentivo a aumentar la producción para poder exportar más y ganar más. Y ese efecto precio trasladado al tema de las importaciones implica
que las importaciones se hacen más caras y por lo tanto hay un desincentivo a que los demandantes de esas importaciones sigan comprando esos bienes, ¿sí? La condición Marshall-Lemberg garantiza que eso se cumpla. Hay dos hechos adicionales que tienen que ver con la devaluación. Uno es el efecto precio. Hay dos efectos más que se analizan en un artículo que figura en la bibliografía, en el manual de la cátedra, que es el efecto ingreso y el efecto recesión, que no tienen que ver ya con el aumento o disminución o la mejora en la balanza comercial o el empeoramiento de la balanza comercial, sino que tienen que ver, al menos el efecto ingreso, con una mejora en el PBI, un aumento en el ingreso. Para que eso suceda, aparte de que debe operar el efecto precio, tiene que haber factores productivos desempleados. Entonces, a través del multiplicador que nosotros hemos visto, una mejora en la balanza comercial, una mejora en las exportaciones netas, va a determinar que el ingreso de la economía aumente a través del efecto multiplicador que opera sobre el gasto de consumo, ¿sí? Para eso les digo o les pido que se remitan al análisis de la propensión marginal a consumir y de cómo esta termina afectando o produciendo un efecto consecutivo sobre el nivel de ingreso, llevando a que el mismo aumente. Y el efecto de recesión está analizado desde el punto de vista de lo que sucede, o al menos de lo que sucedía en la economía argentina. Hoy ha habido, o en la economía argentina actual ha habido algunos cambios. Podría seguir verificándose algún resabio de ese efecto de recesión sobre la balanza comercial, que en definitiva, ¿en qué consistía? Bueno, en términos muy sencillos, el hecho de que aumenten las importaciones por la devaluación y sumado al hecho de que los bienes que exportamos son bienes que a su vez consumimos internamente. Bueno, el hecho de que esos bienes tengan precios internacionales hace que con la devaluación sean más caros internamente, el trigo, la carne, por ejemplo, y que lleve a una disminución del consumo interno de esos bienes. A su vez, habíamos hablado de que había un incentivo a que la producción de esos bienes aumentara, ¿sí? El solo hecho de que la producción aumente y que haya una mayor demanda en el resto del mundo ya mejoraría la balanza comercial. Pero hay una mejora adicional que tiene que ver con el hecho de que al dejarse de consumir carne y al dejarse de consumir cereales dentro de la economía nacional, obviamente no a cero, pero sí de una manera importante. De hecho, en los últimos 10 años se ha verificado una disminución muy grande del consumo de carne. Habilita a que ese consumo caído internamente esté disponible para ser exportado y por lo tanto genere una mejora adicional en la balanza comercial. Bien, pasamos al último punto que habíamos mencionado, que es el aumento en el ingreso nacional, que obviamente determina que las importaciones aumenten y por lo tanto se produzca un desmejoramiento de la balanza comercial. Perdón. Bueno, ahora vamos a definir o vamos a dividir lo que es la demanda agregada en dos componentes, o el gasto en bienes nacionales en dos componentes.
lo llamamos DS al componente doméstico del gasto, que sigue dependiendo del ingreso interno y de la tasa de interés interna, el consumo más la inversión más el gasto del gobierno. Y a eso le sumamos las exportaciones netas, que como dijimos, estas exportaciones netas constituyen el balance comercial, ¿sí? Superávit comercial o déficit comercial. Por lo tanto, entonces, el gasto en bienes nacionales o esta demanda agregada que habíamos visto anteriormente va a ser el consumo más la inversión más el gasto del gobierno menos las exportaciones netas. Y ahora sí vamos a ver de qué manera se ve afectada la función IS cuando incorporamos entonces estas exportaciones netas. Bien, allí tenemos, en realidad no hacía falta presentar el equilibrio, yo preferí dejarlo, pero en realidad lo único que nos interesa analizar es qué sucede con la función IS. Bueno, allí se nos quedó dos, en la primera frase tienen que eliminar los dos puntos que están de más. Bien, ¿qué pasa si aumenta el gasto en bienes nacionales? Si aumenta el gasto en bienes nacionales, la función IS se va a trasladar hacia afuera o hacia la derecha, desde IS sub 0 hacia IS sub 1. ¿Sí? Si aumentara el ingreso del resto del mundo, eso implicaría que, como habíamos dicho, aumenten las exportaciones, por lo tanto, mejora la balanza comercial y también implica un desplazamiento de la función IS hacia afuera o hacia la derecha, obviamente provocando un aumento en el ingreso, ¿sí? Bueno, así ustedes tienen lo que pasa siempre con el ingreso, si aumenta o si disminuye. Una devaluación, también dijimos que en el caso de operar este efecto a precio, fundamentalmente genera una mejora en las cuentas externas, en la balanza comercial, y por lo tanto también genera un desplazamiento hacia la derecha de la función IS, de IS sub 0 a IS sub 1, generando un aumento en el ingreso. Si viéramos los efectos inversos, tendrían ustedes, que eso lo pueden hacer después, tendrían ustedes un desplazamiento de la función IS hacia abajo o hacia la izquierda, determinando un empeoramiento en la balanza comercial en algún caso, pero en todos los casos una disminución del ingreso, que en nuestro caso pasa de Y sub 0 a Y sub 2. Si lo resumimos en lo que sucede con las variables que solemos analizar nosotros, una mejora en la balanza comercial, ya sea porque aumente el ingreso del resto del mundo, ya sea porque haya habido una devaluación, va a implicar un aumento en la tasa de interés, que ustedes están viendo allí que pasa de I sub 0 a I sub 1, un aumento en el PBI y un aumento del nivel de empleo.
Bien, acá tenemos lo que sería la derivación analítica de la función IS, partiendo de la igualdad entre PBI o ingreso y demanda agregada, y suponiendo que hasta ahora hemos hablado en términos genéricos de exportaciones e importaciones, ahora le damos una forma matemática a la función de exportaciones y de importaciones. Suponemos que las exportaciones son exógenas y que las importaciones dependen del nivel de ingreso interno, ¿sí? Lo que hacemos luego es reemplazarlo en la función 1, en la ecuación 1, tal cual lo habíamos hecho anteriormente cuando derivábamos la función IS. Nuevamente allí juntamos en el término A todos los componentes autónomos a los efectos de lograr una simplificación de la ecuación, y luego ese gasto autónomo lo reemplazamos en la función, en la ecuación 2, ¿sí? Nos queda A más C por 1 menos T por Y, menos B por I, menos M por Y. Cuando operamos, pasando todos los términos que tienen ingreso al primer miembro, nos queda la ecuación que están viendo ustedes allí, Y menos C por 1 menos T por Y, más M minúscula, que es la propensión marginal a importar por Y, todo igual a A menos B por I. Sacamos factor común Y luego lo despejamos de manera tal de que obtenemos una función parecida a la que habíamos obtenido en la economía cerrada. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora en el multiplicador alfa se suma en el denominador la propensión marginal a importar. La propensión marginal a importar hace que el multiplicador de la economía nacional sea más pequeño. Es decir, el multiplicador en la economía abierta es más pequeño que en la economía cerrada. ¿Qué significa eso? Que el efecto multiplicador que pueda tener el gasto autónomo a través de lo que pueda ser una política fiscal expansiva, un aumento en el gasto público, va a tener un efecto menor sobre el ingreso. Va a llevar a un aumento del ingreso en determinadas condiciones, pero ese aumento del ingreso va a ser menor. Matemáticamente, ustedes lo están viendo, hemos sumado la propensión marginal a importar en el denominador de la ecuación del multiplicador. Ahora, económicamente, ¿qué significa eso? Ni más ni menos que una parte del efecto multiplicador que genera el gasto que realiza un agente económico nacional, en este caso el gobierno aumentando el gasto público, se exporta. Es decir, estamos exportando de alguna manera efecto multiplicador al resto del mundo. No se trata de una exportación en los términos que hemos estado hablando hasta ahora, sino que viene a ser como que beneficiamos al resto de las economías del mundo, porque una parte de los bienes que se van a demandar dentro de la economía nacional no van a ser producidos dentro de la economía nacional, sino que se producen en el exterior, ¿sí? Esa producción que compramos afuera contribuye a mejorar el PBI de esas otras economías. A eso me refiero yo cuando, de alguna manera un tanto irónica, me refiero a M como la exportación de efecto multiplicador. La incorporación de la propensión marginal a importar termina afectando también la función, la pendiente de la función IS. Acá acuérdense que en el esquema gráfico que nosotros tenemos, la ordenada al origen como la tasa de interés y la abscisa como el ingreso, lo que correspondería sería despejar la tasa de interés,
¿sí? Eso nos daría la ecuación de la IS que nosotros terminamos dibujando, ¿sí? Y allí ustedes ven que la propensión marginal a importar va sumada en el numerador de la pendiente y por lo tanto hace que la pendiente de la IS en la economía abierta sea mayor que en la economía cerrada. Y de alguna manera refleje gráficamente esto que hemos hablado recién sobre la disminución del efecto multiplicador de un aumento del gasto público. Bueno, una cuestión muy importante, quizás incluso más que el comercio que se da cuando se abre la economía, es el movimiento internacional de capitales. Los mercados financieros están muy desarrollados en todo el mundo. Uno puede hacer una distinción entre países subdesarrollados y países no tan desarrollados respecto de sus mercados de capitales, pero lo cierto es que la movilidad de capital es muy elevada hoy en día, aún en economías que no presentan mercados de capitales tan desarrollados. Incluso con la aparición de criptomonedas, eso hace que sea mucho más difícil el control del movimiento de capitales. Bueno, ¿por qué se mueven los capitales? Tiene que ver con el rendimiento que pueden encontrar en una economía y en otra. O sea, si nosotros tenemos serios problemas, por ejemplo, cuando la Reserva Federal de Estados Unidos eleva su tasa de interés o cuando los países europeos elevan su tasa de interés, porque eso tiene una repercusión muy importante en los países periféricos. O sea, los capitales tienden a irse a esas economías que son más seguras que la nuestra, presentan menos inestabilidad, cuando los rendimientos que ofrecen son apenas superiores en centésimas a lo que venían siendo. Para que nosotros o economías como la nuestra puedan atraer capitales, tienen con el riesgo país elevado que tenemos que ofrecer rendimientos mucho más elevados. Y basta que alguna de estas economías produzca rendimientos en sus activos financieros de largo plazo muy pequeños para que se produzcan salidas importantes de capitales de estas economías periféricas. Para que no hubiera movimientos de capitales intempestivos, los tipos de cambio tendrían que permanecer fijos, no tendría que haber diferencias en los tipos impositivos en las diferentes economías y no tendrían que verse afectados los activos financieros por el devenir político de una economía, ¿sí? Cosas que obviamente no sucede en la realidad. Bueno, si bien estamos aceptando que la movilidad de capital es alta, no podemos dejar de mencionar que podrían existir, o al menos desde el punto de vista teórico existen, otras posibilidades, que exista nula movilidad de capital, para lo cual esa nula movilidad de capital debe basarse en disposiciones legales de un país que normalmente no tienen mucho efecto. Lo que sí suelen tener efectos son las sanciones que imponen terceros países, sobre todo cuando esos países son las superpotencias que le llaman,
sobre pequeñas economías. O sea, puede haber una nula movilidad del capital en una economía como, o cercana a nula, como la de Irán, como la de Cuba, por las sanciones que puede imponer Estados Unidos, ¿sí? La imperfecta movilidad del capital se da en situaciones de alta inestabilidad económica y política y tiene que ver con, más que con disposiciones legales, con los elevados costos de transacción que suele generarse en esas economías, o que pueden estar implícitos. Por ejemplo, un costo importante puede ser el de una devaluación no prevista, ¿sí? Normalmente cuando los inversores extranjeros invierten en una economía periférica, lo hacen en un horizonte temporal muy corto, en el cual especulan con que no va a haber una fuerte devaluación, porque si hubiera una fuerte devaluación, ellos tendrían, al momento de querer retirar esos fondos, una pérdida importante, ¿sí? Bien, y la perfecta movilidad del capital, que es la que hemos mencionado recién, que es cuando los capitales pueden fluir libremente entre una economía y otra, sin límites, sin demoras y sin costos o con costos reducidos, siempre buscando el mayor rendimiento. Hemos estado hablando de que los rendimientos que pueden tener los activos financieros en una economía y en otra es lo que hace que estos capitales puedan querer moverse de un lugar a otro. En definitiva, para darle una forma a esta diferencia de rendimientos que hay, lo que decimos es que la entrada o salida de capitales de una economía va a depender de la diferencial de tasa de interés. Esta diferencial de tasa de interés se define como la resta entre el tipo de interés interno y el tipo de interés foráneo o internacional o extranjero. Podemos expresar entonces ahora el balance de pagos como la sumatoria del superávit comercial más el superávit de la cuenta financiera. El superávit comercial, como dijimos, depende del nivel de ingreso interno, del ingreso del resto del mundo y del tipo de cambio real, y los movimientos financieros de capitales van a depender de la diferencial de tasa de interés doméstica menos tasa de interés extranjera. Bueno, acá ya empezamos a hablar de lo que pueden ser los efectos que pueda tener la política fiscal y monetaria sobre la balanza de pagos y que, como nosotros lo estamos viendo allí, ya no se van a limitar solamente a la balanza comercial, sino que también van a afectar a la cuenta capital. Como hemos señalado, cuando veíamos las exportaciones netas, si se eleva el ingreso doméstico, va a empeorar la balanza comercial. Eso va a llevar, si ustedes se recuerdan el grafiquito que mostrábamos recién, va a afectar la tasa de interés interna, la va a llevar por encima de la internacional, eso atrae inversores y por lo tanto esa mejora que se da en la balanza, en la cuenta capital, va a compensar la pérdida que nos genera el déficit en la cuenta corriente. Como señalamos entonces, siempre que haya un déficit en la cuenta corriente, va a terminar siendo financiado por una entrada de capitales. El problema de esto es que no puede ser permanente. Es decir, en algún momento
el Banco Central se va a quedar sin reservas y por lo tanto ya no va a poder sostener esa situación, o mientras el Banco Central no tenga reservas, pero tengamos crédito internacional, la podremos sostener. Pero en el mediano y en el largo plazo también va a suceder que nos dejen de prestar dinero y eso va a obligar necesariamente a corregir sí o sí el problema de cuenta corriente, el problema de déficit de cuenta corriente. Es decir, que analíticamente vamos a tener que el balance de pagos, estas exportaciones netas, más la cuenta financiera, deben estar saldadas, deben ser iguales a cero. Como hemos hablado de una perfecta movilidad de capital, eso implica que nuestra función de balance de pagos va a ser una línea recta al nivel de la tasa de interés internacional, ¿sí? Acá, obviamente, esa tasa de interés internacional tendrá que corregirse, la tasa de interés interna tendrá que corregirse para igualar a la tasa de interés internacional. Algo de eso ya veremos enseguida. Entonces, la perfecta movilidad del capital implica una función de balance de pagos horizontal al nivel de la tasa de interés internacional. Va a tener una pendiente positiva cuando exista imperfecta movilidad del capital y va a ser una línea recta cuando la movilidad del capital sea nula. Bien, ya tenemos nuestra función de balance de pagos. La presentamos en conjunto con el modelo ISLM y la conjunción de ISLM y balance de pagos determina el equilibrio interno y externo de la economía. El nivel de ingreso que se obtiene, en ese caso, no tendría ninguna tendencia a cambiar, ¿sí? Ahora bien, esta situación que estamos presentando es una situación ideal que es muy difícil de que se presente en la realidad. El equilibrio simultáneo interno y externo no es tan fácil de conseguir y ya lo vamos a ver cuando analicemos las políticas en un modelo que vamos a presentar enseguida. Pero sí nos permite mostrar situaciones de desequilibrio previo a pasar a analizar qué pasa con las políticas en sí. Ese ingreso Y sub 0 que habíamos visto recién, no necesariamente el ingreso interno coincide con el pleno empleo. Yo lo hice coincidir a propósito porque me interesa que ustedes después realicen en privado, en sus casas, un ejercicio adicional. Pero no necesariamente y muy difícilmente coincida con el pleno empleo. De hecho, la política económica tiene por objetivo alcanzar el pleno empleo a partir de una situación de equilibrio. Entonces, ya ahí hay un reconocimiento explícito de que normalmente ese equilibrio que estaría reflejando la función IS y LM no suele ser el pleno empleo y que hace falta aplicar alguna política ex profeso para alcanzarlo, ¿sí? Pero suponiendo que no fuera, ese ingreso de pleno empleo no estaría dependiendo de la tasa de interés. El pleno empleo se define por la plena utilización de los factores productivos. Recuerden que estamos en un análisis de corto plazo, en el cual dijimos que hay factores productivos desempleados, y por eso yo les insisto con esto, de que
el cruce o donde se cortan IS y LM no significa, es un ingreso de equilibrio, pero no significa que sea de pleno empleo. Es una sobresimplificación que he hecho yo hacerlo coincidir ahora. Digo, el pleno empleo, que tiene que ver con la plena utilización de los factores productivos, no tiene nada que ver con la tasa de interés y por lo tanto es una línea recta que no se ve afectada por la tasa de interés en nuestro gráfico, ¿sí? Y eso permite definir 4 cuadrantes cuando se cruza con la función de balance de pagos. La función de balance de pagos habíamos omitido señalar que por encima implica la existencia de superávit. ¿Por qué implica la existencia de superávit? Porque por encima la tasa de interés internacional la tasa de interés interna está por encima de la internacional y eso genera entrada de capitales. Esa entrada de capitales van a implicar un superávit de balance de pagos. Y si estuviera por debajo, la tasa de interés interna estaría por debajo de la internacional, eso implicaría que van a salir capitales y que por lo tanto hay un déficit en la balanza de pagos, ¿sí? Y obviamente, considerando el ingreso de pleno empleo, hacia la izquierda tendremos situaciones de desempleo y hacia la derecha tendremos situaciones de sobreempleo de los factores productivos. Ya lo voy a corregir en el último cuadrante. Está escrito desempleo y corresponde que diga sobreempleo, al igual que arriba, porque estamos a la derecha del pleno empleo. Bien, entonces, en el cuadrante superior izquierdo tendremos situaciones que están por encima del balance de pagos y a la izquierda del pleno empleo y por lo tanto habrá superávit del balance de pagos y desempleo. En el cuadrante inferior izquierdo estamos por debajo del balance de pagos y a la izquierda del pleno empleo y por lo tanto tendremos situaciones que implican déficit del balance de pagos y desempleo. En el cuadrante inferior derecho estamos a la derecha del pleno empleo y por debajo del balance de pagos y por lo tanto, del balance de pago igual cero y por lo tanto tendremos situaciones de déficit de balance de pago con sobreempleo. Acá, acuérdense, yo lo voy a corregir después, pero cuando vean el video le va a aparecer desempleo. A no confundirse, eso es un error mío cuando estaba construyendo el gráfico. Bien, y en el cuadrante superior derecho estamos por encima del balance de pagos y a la derecha del pleno empleo y por lo tanto tendremos situaciones que expresan superávit de balance de pagos y sobreempleo. Bien, eso nos da la base para presentar ahora este modelo en el cual analizamos la efectividad de las políticas económicas que hemos visto anteriormente en la economía cerrada. Este modelo se denomina Mandel-Fleming y más allá de analizar la efectividad de las políticas fiscal y monetaria, también va a mostrar la relación entre el tipo de cambio nominal y la producción. Y lo va a hacer en 2 contextos diferentes. En un contexto de sistema de tipo de cambio fijo y en un contexto de sistema de tipo de cambio flotante. Vamos a ver la primera situación, el modelo de Mandel-Fleming, cómo funciona. Bueno, ustedes después pueden ver los videos que tenemos en el aula y en la bibliografía se hace un poco la historia del modelo de Mandel-Fleming. Nosotros simplemente mostramos el resultado final de
de la eficacia de las políticas, ¿sí? Bien, bajo tipo de cambio fijo primero. ¿Qué significaba que había tipo de cambio fijo? Que el Banco Central se veía obligado a intervenir para evitar que las presiones en el mercado cambiario hicieran que el valor fuera diferente, que el valor del tipo de cambio subiera o bajara, ¿sí? Bien, una política monetaria expansiva desde una situación de equilibrio lleva la LM a LM', llevando el equilibrio interno de E sub 0 a E sub 1, ¿sí? ¿Qué sucede en E sub 1? Bueno, tenemos un mayor nivel de ingreso, pero hay una caída en la tasa de interés, ¿sí? Dijimos que esta caída en la tasa de interés hace que haya una tendencia a que los capitales se vayan del país, ¿sí? Para que se puedan ir, aumenta la demanda de moneda extranjera, aumenta la demanda de divisas. El aumento en la demanda de divisas pone una presión sobre el mercado cambiario para que aumente el tipo de cambio, ¿sí? Pero hemos dicho que estamos en un sistema de tipo de cambio fijo, es decir, el Banco Central no va a permitir que el tipo de cambio suba y por lo tanto va a salir a vender todos los dólares que hagan falta para que esos capitales se retiren del país. Cuando salga a vender esos dólares, implica que va a rescatar moneda nacional. Si entrega dólares, recibe pesos. Es decir, la función LM empieza un recorrido que solamente se va a detener cuando se alcance la situación inicial en el punto de equilibrio sub 0, que ahora llamamos E sub 2 para mostrar esta dinámica, en la cual la tasa de interés interna vuelve a coincidir con la tasa de interés internacional y ya no hay un incentivo a que haya salida de capitales del país. Es decir, que la política monetaria es totalmente ineficaz para modificar el nivel de ingreso en una situación de tipo de cambio fijo y perfecta movilidad del capital. Veamos entonces ahora qué sucede con la política fiscal expansiva. Bueno, una política fiscal expansiva va a desplazar la función IS, ahí lo tienen señalado el primer movimiento como 1, desde IS hacia IS', llevando el equilibrio de E sub 0 a E sub 1. En E sub 1, la tasa de interés interna es mayor que la tasa de interés internacional, fomentando la entrada de capitales. ¿Qué va a pasar? Esta entrada de capitales va a presionar sobre el mercado de cambios para que el tipo de cambio disminuya. Como el Banco Central se ha comprometido a mantener el valor de la moneda extranjera, va a comprar todo el excedente de, va a comprar todo el excedente de moneda extranjera que ha ingresado al mercado de cambios. Cuando compre eso, va a entregar pesos a cambio. Cuando entregue los pesos, la función LM se empieza a desplazar hacia la derecha, en el movimiento que tienen señalado con la flechita roja como 2, ¿sí? ¿Cuándo se va a detener el desplazamiento de la LM? Cuando la tasa de interés interna haya caído lo suficiente para igualar a la tasa de interés internacional y ya no haya incentivos para que ingresen capitales adicionales a la economía. Entonces, la conclusión es que la política fiscal expansiva es sumamente eficaz para aumentar el ingreso de la economía, toda vez que es acompañada por una
reacción monetaria, no una política monetaria, sino un acomodamiento monetario que se ve obligado a realizar el Banco Central. ¿Qué muestra tanto en un caso de política monetaria como política fiscal bajo tipo de cambio fijo? Que el Banco Central ha perdido la posibilidad de manejar la política monetaria. Ya no cuenta con política monetaria. Su accionar en el mercado monetario va a tener que ver con su intervención en el mercado cambiario, con su necesaria intervención en el mercado cambiario, ¿sí? No puede omitir intervenir en el mercado cambiario si establece un tipo de cambio fijo. ¿Por qué? Porque tienen que salir a comprar los dólares que sobran o a vender los que faltan. Y eso modifica la oferta monetaria en un sentido no buscado por el Banco Central. ¿Sí? Bien. Entonces, la principal consecuencia de la existencia de tipo de cambio fijo es que deja de existir política monetaria. Veamos ahora qué sucede en el modelo de Mandel-Fleming cuando el valor del tipo de cambio lo establece el mercado. De nuevo, analizamos la política monetaria expansiva que desplaza la función LM hasta LM', llevando a una caída de la tasa de interés que implica una mayor demanda de divisas, ¿sí? En este caso, la mayor demanda de divisas va a implicar, como antes, una presión sobre el mercado de cambios para que el tipo de cambio suba. Como ahora el Banco Central no va a intervenir para sostener el valor del tipo de cambio, efectivamente el tipo de cambio va a subir. Que, como hemos visto, la apreciación, la depreciación de la moneda local, el aumento del tipo de cambio lleva a que haya una mejora en la cuenta corriente a través de que la balanza comercial se hace positiva, es decir, mejora el superávit de las exportaciones netas. Aumenta las exportaciones, disminuyen las importaciones y eso lleva a un posterior desplazamiento de la función IS hacia la derecha. En este caso, ese desplazamiento se va a detener cuando vuelva a coincidir la tasa de interés interna con la tasa de interés internacional, ya no haya intenciones de los capitales de irse de la economía y por lo tanto no presionen sobre el mercado cambiario para que el tipo de cambio siga subiendo. Es decir, entonces que bajo un sistema de tipo de cambio flotante, la política monetaria expansiva es plenamente eficaz para elevar el nivel de ingreso de la economía. Veamos qué pasa con la política fiscal expansiva. Bueno, nuevamente, un aumento del gasto público va a desplazar la función IS hacia IS', llevando el equilibrio interno de E sub 0 a E sub 1. En E sub 1, la tasa de interés interna es superior a la internacional. Hay una tendencia al ingreso de capitales. Este ingreso de capitales presiona a la baja el tipo de cambio en el mercado cambiario que, como dijimos, es libre o flotante. Y por lo tanto, como ahora el Banco Central no va a intervenir, el tipo de cambio efectivamente va a caer, con lo cual las importaciones se van a hacer más baratas, es decir, van a aumentar. Las exportaciones también van a proveer un desincentivo a los productores locales a elevar sus producciones para aumentar las exportaciones. Es decir, en definitiva, va a producir un desmejoramiento en la balanza comercial que va a
llevar la función IS nuevamente hacia la situación inicial, en el cual la tasa de interés interna vuelve a ser igual a la tasa de interés internacional y ya no hay incentivos a que sigan ingresando capitales a la economía. En este caso, ustedes pueden estar apreciando que la política fiscal es totalmente ineficaz para afectar el nivel de ingreso de la economía de una manera muy similar a lo que habíamos visto en la economía cerrada como el efecto crowding out, que cuando el gobierno aumentaba el gasto público, eso generaba un aumento en la tasa de interés que desplazaba gasto de inversión, que obviamente dependía de la tasa de interés. Ahora también se da un efecto crowding out o un efecto desplazamiento. Este aumento en el gasto público es desplazado por una caída en las exportaciones netas, un déficit en la balanza comercial, exactamente del mismo monto que el aumento en el gasto público. Es decir, que ha habido un trasvasamiento desde los efectos que producía en la economía interna la tasa de interés a los efectos que produce el tipo de cambio en la economía abierta. O sea, como ahora la tasa de interés no puede afectar a lo que sucede con el ingreso porque tiene que permanecer igual a la tasa de interés internacional, obviamente no va a afectar a la inversión, o sea, la tasa de interés va a seguir siendo la misma, ¿sí? Pero ese efecto que se anula en la tasa de interés por la perfecta movilidad de capital se traslada hacia el mercado de cambio, donde el tipo de cambio puede subir o bajar, ¿sí? Y por lo tanto, el efecto crowding out se mueve desde la inversión hacia las exportaciones netas. Pero en definitiva, invalida la efectividad de la política fiscal. Bien, para ir terminando, tienen allí ustedes un cuadrito que resume los efectos que tiene la política monetaria y la política fiscal sobre tres variables importantes: el nivel de ingreso, el tipo de cambio y las exportaciones netas, tanto en un régimen de tipo de cambio fijo como en un régimen de tipo de cambio flexible. Como vimos gráficamente, o sea, la expansión monetaria no tiene efecto sobre el ingreso, no tiene efecto sobre el tipo de cambio y no tiene ningún efecto sobre las exportaciones netas. Mientras que la expansión fiscal eleva el nivel de ingreso y como el Banco Central interviene para que el tipo de cambio no varíe, acuérdense que estábamos en un régimen de tipo de cambio fijo, no hay variación en el tipo de cambio y no hay variación en las exportaciones netas. Y cuando pasamos al régimen de tipo de cambio flexible, una expansión monetaria aumenta el nivel de ingreso. Como el Banco Central ahora no interviene, también aumenta el tipo de cambio, y como aumenta el tipo de cambio, eso se traduce en una mejora de las exportaciones netas. Y por su parte, cuando hay una expansión fiscal, no hay ningún efecto sobre el ingreso. El tipo de cambio, ¿por qué no hay efecto sobre el ingreso? Porque el tipo de cambio cae y esa caída en el tipo de cambio lleva a una caída en las exportaciones netas exactamente de la misma valoración, del mismo monto que el aumento que puede haber habido en el gasto público por la política fiscal expansiva. Bien. Con esto estamos
concluyendo la exposición que teníamos prevista sobre el sector externo. Más o menos hemos tocado todos los temas, no significa que sea suficiente con ver la clase, tienen que recurrir a los materiales, tanto video como la bibliografía que está en el programa. Particularmente podrían ahondar un poco más en lo que yo mencioné como al pasar de los efectos de una devaluación sobre la economía argentina, insisto, mirándolo con relatividad, por expresarlo de alguna manera, porque ese artículo fue escrito hace bastante cantidad de tiempo y la economía argentina, si bien se hace una mención ahí de que ha cambiado muchísimo desde la década del 90 en adelante y por lo tanto podría, al menos lo que llama como efecto de recesión, no ser tan válido hoy en día. Pero obviamente sí lo es el efecto precio, el efecto ingreso de una devaluación. Bien, no sé si tienen alguna consulta que realizar, si no, les recuerdo que el día jueves va a estar tanto esta semana como la semana que viene en la clase práctica remota a las 19 horas. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, muy bien, nos vemos.